Hola, mi nombre es Sol del Edén, soy alumna de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Nutrición y Dietética y en este curso de composición de los alimentos dirigida por la excelentísima docente Juliana Gómez Ruti, mi compañera Helen y yo vamos a presentar el tema de flavor, pigmentos, bardeamientos enzimáticos y no enzimáticos. Bien, comencemos. Veamos el tema de flavor, que es la percepción de todos los sentidos que participan al momento de consumir un alimento, es decir, participan el olfato, el gusto, el tacto y la vista al consumir un alimento, por ejemplo, unas galletas. El sentido más resaltante es el sentido del gusto y nosotros podemos saborear los distintos alimentos. Por ejemplo, tenemos el sabor amargo, ácido, salado, dulce y el sabor umami. Sin embargo, también hay potenciadores de sabor que se emplean mucho en alimentos procesados. También se añaden como aditivos de preparados en casa. Dentro de los más conocidos es el glutamato monosódico, que lo conocemos de forma casera como el Ajinomoto, que se agrega a los alimentos que se preparan en casa. Por otro lado tenemos a los edulcorantes, y estas sustancias son las que dan el sabor dulce a un alimento o también a un producto. Estos edulcorantes pueden ser calóricos o acalóricos, también pueden ser naturales o artificiales. Dentro de los más conocidos tenemos la miel, el azúcar, la stevia y también el jarabe de maíz. Como podemos observar aquí en este cuadro, hemos considerado un edulcorante natural a la miel, pero que es un edulcorante que sí nos aporta calorías. Y un edulcorante que nos aporta calorías también es el jarabe de maíz, pero este sí es artificial. Otro edulcorante natural que no nos aporta energía es la stevia, y un edulcorante artificial que sí nos aporta energía es la sucralosa. Son uno de ellos. Ahora veamos el flavor de las hortalizas, frutas y especias. Por ejemplo, en el caso de las cebollas, de los ajos, que se caracterizan por tener aromas fuertes y penetrantes, contiene tioderivados volátiles. En caso de la col, los nabos, la mostaza, por ejemplo, contiene tioderivados volátiles de las crucíferas. Y en el caso del pimiento, de las patatas crudas, tiene un aroma a verde, a terroso, tiene olores penetrantes. Estas contienen metoxialquilpiracinas, también volátiles de las hortalizas. Ahora veamos el flavor de las frutas, quienes causan ese aroma. Por ejemplo, en caso de la manzana es el butirato de metilo, en caso del plátano es el acetato de isopentilo y en caso de la piña es el butirato de etilo. Y las especias también tienen flavor. En el caso del laurel, que contiene cineol, en caso del perejil, que contiene apiol, y en caso del orégano, esta contiene carbacrol. Y todas estas especias son utilizadas para flavorizar y sazonar los alimentos, que antiguamente también se utilizaban. Otras especias también, como la canela, que contiene cinámico, el clavo de olor, que contiene acetato de eugenilo, y el anís, que tiene estragole, que también se utiliza, por ejemplo, para preparar generalmente alimentos dulces o una chicha morada, una mazamorra, que también les aporta ese flavor a los alimentos. Y también tenemos el flavor de los aceites y grasas. En este caso, las grasas y aceites son notorios porque por su papel en el desarrollo de flavores extraños por su autooxidación. En el caso de los aldehídos y las cetonas son principales volátiles de la autooxidación. En el caso de la hidrólisis de los acilgliceroles de las pastas y de la grasa animal, y por otro lado la grasa láctea también, que constituye una fuente rica en compuestos volátiles del flavor de los productos lácteos. Y bien, ahora le doy paso a mi compañera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Helen Torres y yo les hablaré acerca de los pigmentos de los alimentos. Empezamos con una pequeña definición. Los pigmentos son responsables del color y las características sensoriales de las plantas y alimentos. Poseen funciones metabólicas en las plantas,
en el crecimiento y reproducción y en la protección contra patógenos externos y el estrés, como es la radiación UV. Asimismo, es el primer atributo que el consumidor valora cuando determina la calidad y apariencia de un producto, y su clasificación se divide en vegetales y animales. Dentro de los vegetales se encuentran los flavonoides, que se subdividen en flavonoles, flavononas, flavonas, antocianinas e isoflavonas. Las catequinas, taninos, carotenoides. Dentro de los carotenoides se encuentran los carotenos y xantófilas y finalmente las clorofilas. En el grupo de los animales están la mioglobina y la hemoglobina, y estos se encuentran en los productos cárnicos. Empezamos con el grupo de los vegetales, y dentro de ellos se encuentran los flavonoides, que son del tipo particular de los polifenoles presentes en plantas y son los compuestos responsables del color de las flores y frutas. Constituyen el mayor grupo dentro de los compuestos fenólicos, tienen una estructura benzo y pirano y los encontramos en los alimentos o en las frutas como son las peras, manzanas, duraznos y naranjas. Y dentro de su clasificación de los flavonoides, como bien lo mencionamos, se encuentran las chalconas, responsables del color amarillo, del color de frutas y flores, también en la cerveza relacionado con propiedades antibacterianas y antioxidantes, las auronas, pigmentos amarillos, función citotóxica, las flavononas y los flavonones, que son frutas que obtienen principalmente propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, al igual que las flavonas y flavonoles, e isoflavonas, que están presentes en la soya con protección contra el cáncer de mama, próstata y propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras. Podemos decir que los flavonoides se caracterizan por esa propiedad antioxidante que juegan un papel muy importante contra los radicales libres. Pasamos a las antocianinas. Se encuentran ampliamente en alimentos de origen vegetal. Son responsables del grupo de pigmentos azul, rojo, violeta presentes en la savia celular de diversas frutas y pocas hortalizas, así como del color rojo de los vinos añejos. Está relacionada con la prevención de enfermedades que están relacionadas con el estrés oxidativo, enfermedad cardíaca y cáncer. En cuanto a la estabilidad del pH, esta reacción depende del pigmento y temperatura. Son muy reactivos de coloración por adición de sulfato o sulfito. La estabilidad a temperatura es profunda e irreversible. La acidez de frutas mantiene el color cocinado y el ácido ascórbico favorece su destrucción. También son inestables a la degradación oxidativa. En cuanto a las catequinas, estas se encuentran en el cacao, vino, manzanas, peras, frutos rojos, chocolate negro y té. Se asocia con la inhibición de la trombosis arterial, la actividad antiinflamatoria, la reducción del colesterol total y la lipoproteína de baja densidad. Tiene una apariencia sólida e incolora. Los taninos son compuestos presentes en hojas, frutos y hortalizas. Son parte de la protección de las plantas contra las infecciones y los herbívoros. Tonalidad entre amarilla y marrón y disponen de un sabor amargo. Existen como condensados e hidrolizables, los cuales tienen una gran implicancia en el sistema inmunológico. Asimismo, contribuyen al sabor de la astringencia. Son antioxidantes que protegen a los vinos tintos. Son sustratos de oscurecimiento enzimático en el café, cacao y té. Los carotenoides son un grupo numeroso de pigmentos muy difundidos en los reinos vegetal y animal. Los encontramos en frutas y verduras como zanahorias, piñas y cítricos, semillas como el achiote,
músculo como el salmón y trucha, crustáceos como el camarón, langosta y cangrejo, microalgas como Haematococcus pluvialis, levaduras y bacterias. Se divide entre carotenos y xantófilas. Y finalmente la clorofila. Esta es una familia de pigmentos de color verde. Las hojas deben este color a la clorofila. Son sustancias de origen vegetal que tienen una estructura muy parecida al colesterol y que impiden que el colesterol se absorba en el intestino. De esta manera se evita que el colesterol se vierta en la sangre. Cabe mencionar que existe una conservación del color durante la cocción. No se debe tapar la olla en los primeros minutos. Debe haber suficiente agua para cubrir las verduras y es importante tener conocimiento que a mayor cocción se da una destrucción de la clorofila, es decir, perdemos estas propiedades. Y en el segundo grupo, que es de los animales, se encuentra la mioglobina y la hemoglobina, donde los pigmentos hemo son responsables del color rojo de las carnes. El color de la carne depende de la química de la mioglobina, su estado de oxidación, el tipo de ligandos unidos al grupo hemo y el estado de la globina. Por ello, es importante mencionar los factores que afectan el color de la carne: la estabilidad de pigmentos, que se da por la luz, la temperatura, la humedad relativa, el pH y la presencia de bacterias específicas. De esta manera concluimos con el tema de los pigmentos de alimentos. Bien, ahora hablaremos acerca del pardeamiento enzimático y no enzimático. Se denomina pardeamiento en los alimentos al oscurecimiento que se produce en ciertos alimentos de manera natural. Además, se producen cambios importantes en el sabor, aroma y valor nutritivo. Esta alteración provoca cambios deseables e indeseables, y dentro de los deseables convierten al producto más apetitoso, mucho más agradable. Un ejemplo de ello es la corteza del pan, el tostado del café, entre otros. Y dentro de los indeseables, este cambio deteriora el aroma, el color y la apariencia, lo que hace que el producto sea más desagradable, con una sensación de desagrado para con el alimento, haciéndolo menos aceptable, como bien lo mencionamos. Dentro de este grupo de pardeamiento se encuentra el no enzimático, que ya anteriormente lo mencionamos, donde está la fracción de Maillard y caramelización, y el no enzimático, que se da de manera natural en los alimentos. Cabe mencionar que el pardeamiento enzimático se produce en alimentos vegetales y se originan cuando se daña el tejido, que puede ser por golpes o cortes. Para que se produzca el pardeamiento se requiere compuestos fenólicos, como es el sustrato, enzimas polifenoxidasa y el oxígeno. Entonces, para este cambio se requiere la presencia del sustrato, de la enzima y del oxígeno. Esta transformación se va a producir en dos pasos, donde las polifenoloxidasas catalizan la hidroxilación de monofenoles, formando difenoles normalmente en posición orto. Luego provocan la oxidación de los difenoles y los convierte en ortoquinonas. Y estas ortoquinonas que se acaban de formar son muy reactivas y pueden reaccionar con los grupos sulfuro y amino de los aminoácidos. Las ortoquinonas se polimerizan rápidamente formando melaninas y pigmentos coloreados. Entonces, estos polímeros formados en el pardeamiento enzimático son de estructuras complejas, que van de colores desde negro, marrón o rojo, las cuales son responsables de la coloración oscura en el alimento. Y son responsables también del cambio de sabor y de la calidad nutricional de estos vegetales. La enzima polifenoloxidasa se denomina también
como tirosinasa, polifenolasa, fenolasa, catecol oxidasa, cresolasa o catecolasa. Se encuentra en plantas y hongos. Son metaloenzimas y se ubican en membranas tilacoides del cloroplasto. Usa oxígeno como agente oxidante. Otro dato es que las enzimas requieren de iones cobre como cofactor. Su pH óptimo de actividad es de 5 a 7. Los compuestos fenólicos presentes en estos alimentos de origen vegetal contribuyen al sabor y color de estos alimentos y tienen propiedad de capacidad antioxidante y antimicrobiana. Estos compuestos fenólicos varían según el tipo de fruto, grado de madurez y manejo post cosecha de los mismos. Además, para una misma fruta, el contenido de fenoles es dependiente de la variedad. Otros compuestos fenólicos que se encuentran en los vegetales es la tirosina, el sustrato que se encuentra en los champiñones, la papa y también en los camarones. Otro compuesto importante es la dopamina, que se trata del compuesto 3,4 dihidroxifeniletilamina, el sustrato principal del pardeamiento del plátano. Otros compuestos fenólicos que podemos encontrar en los alimentos de origen vegetal son los ácidos fenólicos, que son el ácido gálico, el ácido ferúlico, el ácido cafeico y el ácido clorogénico. Asimismo, tenemos otros compuestos fenólicos que son los pigmentos, y dentro de ellos se encuentran los flavonoides, la quercetina, las antocianinas, las catequinas y los taninos condensados, entre otros. El pardeamiento enzimático no ocurre si los tejidos están sanos e intactos, porque las polifenoloxidasas y los fenoles se encuentran en compartimientos separados por membranas. Esto ya lo habíamos mencionado antes. Cabe mencionar que algunas frutas como la piña tienen inhibidores naturales como la bromelina. La función de las polifenoloxidasas es oxidar diferentes sustratos y brindar protección contra microorganismos y patógenos. Y una manera de prevención del pardeamiento enzimático es mediante métodos físicos, en lo cual se da evitando golpes y cortes en frutas, la inactivación de la enzima mediante tratamientos térmicos como es el escaldado, las bajas temperaturas, ralentizar la velocidad de la reacción, la radiación no ionizante UV, pero es importante mencionar que al someter a estos métodos de inactivación se pierden muchas de las características nutricionales de estos vegetales. Por otro lado, tenemos métodos químicos en los cuales se pueden aplicar inhibidores químicos con el cual se consigue inactivar los mecanismos no deseados, como son los ácidos cítrico, málico, tartárico, oxálico, entre otros, provocando el descenso del pH para disminuir la actividad de las enzimas, y eliminan el cobre como cofactor y quelación del cofactor del centro activo del sistema. Otra manera es la adición de ácido ascórbico, que actúa como antioxidante, reduciendo las quinonas formadas de los sustratos, convirtiéndolas a fenoles originales. Y finalmente tenemos la adición de sulfitos, que es un potente agente antipardeamiento. De esta manera estamos concluyendo con el tema. Muchísimas gracias.